Hasta ahora hemos estudiado diversos conjuntos de números, empezando por los números naturales, 0, 1, 2, positivos. Después vimos que hubo que ampliar al conjunto de los números enteros, positivos y negativos. Después ampliar aún más al conjunto de los números racionales, o sea, las fracciones, por motivos de resolver problemas que iban surgiendo. Ahora tenemos el problema de calcular una ecuación de este tipo, x cuadrado menos 2 igual a 0. Pues bien, si resolvemos esta ecuación, tenemos que x cuadrado es igual a 2 y por tanto x es igual a raíz de 2. Raíz de 2 se puede demostrar que no se puede poner como cociente de dos números naturales. Por tanto, raíz de 2 no es un número racional. Y por tanto, hay que descubrir un conjunto nuevo de números que contiene a los racionales y algunos más, y ese conjunto nuevo se llama conjunto de los números reales. Por tanto, hasta ahora hemos pasado de los números naturales a un conjunto mayor, que son los números enteros, luego los números racionales, y ahora tenemos los números reales, formados por los racionales y los nuevos números que se denominan irracionales. Estos números irracionales son aquellos en los que la representación decimal no tiene periodo. Nosotros hemos visto que los números racionales, su representación decimal, tiene periodo. En cambio, los números irracionales, su representación decimal no tiene periodo. Como ejemplo, aquí tenemos el número raíz de 2. El número raíz de 2 es 1,4, 1.41, 4,2, 1,3 e infinitos números decimales, de manera que no tiene en ningún momento un conjunto de números que se repita siempre. Todas las raíces que no son exactas son números irracionales. Raíz de 3, raíz de 7, raíz de 11, raíz de 13, todos son números irracionales. Aparte, existen algunos números irracionales que son muy importantes en matemáticas, como son el número pi, que ya se ha estudiado, que es 3,14159265 y seguiría. El número e, que se estudiará en cursos posteriores, que es 2,718281828845 y seguiría. Y el número de oro, también un número muy especial, 1,6180339 y seguiría sin repetirse ningún conjunto de números en sus decimales. Ahora vamos a ver, una vez que ya sabemos que existe un conjunto de números, cómo podemos representar nosotros en el conjunto de los números reales un subconjunto de estos números reales. Por ejemplo, si nosotros queremos representar un punto, solo un punto, pues nosotros lo representaríamos entre llaves. Por ejemplo, el 2, representar el valor 4, el valor 7, se pondría entre llaves. Si queremos representar unos intervalos de números, por ejemplo, podemos representar un intervalo cerrado. Por ejemplo, aprobar una asignatura, su nota tiene que ir de 5 a 10. Este intervalo comprende todos los números entre 5 y 10, y no solamente los naturales, 5, 6, 7, 8, 9 y 10,
sino todos los que tengan decimales. 5,21, 9,32, 8,41, 7,123. También se pueden representar intervalos de otra manera. Por ejemplo, el intervalo abierto. Si nosotros no podemos poner nunca un 0 en un examen, el suspenso iría de 0 a 5. Esto indica que es suspenso cualquier nota entre 0 y 5, pero el 0 no, porque no lo vamos a poner, y el 5 exactamente tampoco. Por tanto, aquí interviene el 0,1, el 2,23, el 4,98, el 4,67. Todos estos números pertenecen a este intervalo. En cambio, en el anterior, los números que pertenecen a este intervalo, pues sería el 5,2, el 7,1, el 5, porque al estar cerrado indica que vale, el 9,3, el 10, porque como ya he dicho, al tener un corchete indica que es cerrado y por tanto ese número está dentro de este conjunto de números. También tendríamos intervalos abiertos por la derecha. Vamos a suponer que nunca se va a poder poner un 10. Por tanto, el intervalo sería de 5 a 10. Por tanto, en este intervalo podría estar el 9,98, el 9,99. Pero el 10 está excluido porque está abierto. En cambio, el 5 sigue valiendo. Y por último, el intervalo abierto por la izquierda. El intervalo abierto por la izquierda sería un intervalo de la forma, por ejemplo, 6 al 14. Indicaría que aquí están los valores 6,2, 7,3, el 14, porque al tener un corchete indica que es válido, el 13,2, pero el 6 no está incluido. El 6 no está en este conjunto. También se pueden expresar con esta simbología intervalos más grandes. Por ejemplo, todos los números mayores de 3. Sería el intervalo de 3 hasta más infinito. El 3 es abierto porque dicen que es mayor que 3. Por tanto, el 3 no está incluido. Y el infinito siempre tiene que tener un intervalo abierto. Nunca se pondrá un intervalo cerrado. Porque el infinito no es un número y por tanto no se puede alcanzar. En cambio, si dijéramos los menores o iguales a 6, se expresaría desde menos infinito hasta el 6 cerrado. Indicaría que valen todos los negativos, los positivos hasta el 6. El 6 sí es válido, mayores o iguales a 6. Y por supuesto el menos infinito siempre abierto. Infinito no puede estar jamás cerrado.